fue la aprobación del matrimonio igualitario, que fue en el año ya 2005. Fue algo que sinceramente, os digo, no nos esperábamos. O sea, fue un poco, no una sorpresa muy agradable. Esperábamos que hubiera una regulación de las parejas de hecho, pero la verdad es que nos sorprendió un poco a todos. Ahí fue una apuesta, bueno, pues de algunos activistas, como es el caso de Pedro Cerolo, que fue uno de los impulsores, y entonces el presidente del gobierno entonces, que era Rodríguez Zapatero, que hizo un avance en temas sociales. Fue un gobierno muy pro derechos, y uno de los derechos que se alcanzaron fue esta ley de matrimonio. Sinceramente, al principio, la sociedad española, algunos decían que no estaba preparada, sobre todo porque lo que más dificultades tenía para que la población, los derechos LGTB fueran un poco consensuados en toda la sociedad, era el tema de la adopción de los niños, no sé qué. Entonces, bueno, ahí nos encargamos los movimientos sociales de buscar argumentos científicos, estudios con el Colegio de Psicólogos de Madrid. Bueno, en ese caso fue muy curioso, porque el Colegio de Psicólogos de Madrid, el gobierno conservador, le hizo un encargo que era para ver cómo eran los niños adoptados por 2 hombres o 2 mujeres. Y bueno, pensando que iban a decir, uy, eso es un horror, los niños van a ser súper infelices y va a haber mucha discriminación en el cole y en todo, y no va a ser posible que estos niños les sean adoptados. Es lo que esperaban cuando encargaron ese trabajo al Colegio de Psicólogos. Bueno, pues la sorpresa fue que el Colegio de Psicólogos dijo que los niños adoptados o pertenecientes en familias homoparentales eran igual de felices que el resto, que no tenían más problemas, no tenían más dificultades, que además era una realidad que ya existía, sobre todo en madres lesbianas. Y bueno, pues eso fue lo que quizá fue el último apoyo para que la ley de matrimonio igualitario se aprobara, que era lo que más dudas tenía, ¿no? Se quería hacer una especie de ley diferente, y en realidad lo que se hizo fue un cambio muy sencillo en el Código Civil, cambiar simplemente donde un hombre y mujer, o no sé cómo cambiar, un nombre, vamos, la ley, o sea, es un cambio muy pequeñito pero muy significativo. Y desde entonces esa ley de matrimonio igualitario sí que es cierto que nos legitimó a los movimientos LGTB, se hizo un gran avance en cuanto a la aceptación por parte de la sociedad, y avanzamos, bueno, muchísimo. Fue esa legislación, que normalmente las legislaciones suelen estar detrás de lo que la sociedad demanda. En este caso sí que es cierto que esa legislación hizo que la sociedad avanzara muchísimo, se normalizara muchísimo, se viera como un ejercicio no de tolerancia, sino de justicia social, que todos y todas, independiente de quién elijamos para compartir nuestros afectos, nos merecemos los mismos derechos. Y luego, ya que esto ahora de legislaciones, sí que es cierto que luego estamos un poco todavía atrasados con el tema de la ley de identidad de género para las mujeres trans. No es tan fácil que se cambien el nombre. Bueno, es algo que ahora se está debatiendo en nuestra agenda política. Y bueno, pues hay una propuesta de ley que justo estamos ahora, pues justo para despatologizar, que no sea necesario pues tantos informes, que bueno, pues como una ley como puede existir a lo mejor en Argentina, que es un país que en este sentido pues nos lleva años luz, y donde no son necesarias tantas historias para que un hombre o una mujer puedan elegir cómo se están sintiendo, ¿no? Y luego, respecto al VIH, deciros que bueno, hay una legislación que conseguimos que se aprobara hace 3 años, que es necesaria, porque muchísimas veces hay discriminaciones. Los portadores, las personas que viven con VIH, que son VIH positivas, pues constantemente están siendo vulnerados sus derechos, sobre todo en el ámbito laboral. Entonces, hay compañías, por ejemplo, yo he tenido el caso de que una compañía aérea pues ha retirado la licencia a un piloto de avión por el hecho de ser diagnosticado. Bueno, hemos tenido que pelearnos, y al final pues esa compañía aérea, que es una compañía aérea de bandera en España, pues le devolvió la licencia al piloto. Una cosa tan absurda. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Se va a extraer el avión? ¿Le va a saltar al copiloto? O sea, es que es algo que no tiene sentido. Entonces presentamos unos informes de la Asociación Americana de Pilotos, que los americanos es que hacen muchos informes y muchas cosas, y con ese informe valió para que la compañía aérea restituyera y bueno, no pusiera ningún problema que los pilotos ejercieran como pilotos, porque no hay ningún riesgo de transmisión del virus frente al resto de la tripulación ni nada. Pero es curioso que, por ejemplo, se consiguió hace muchos años que Iberia lo aprobara, pero, por ejemplo, hasta hace nada tú no podías ser taxista en Madrid si tenías VIH.
nos costó muchísimo cambiar ese reglamento, muchísimo, que es una cosa muy reciente, en 2 o 3 años, no más. Es decir, podías pilotar un avión, pero no podías ser taxista en Madrid, porque tienes VIH, se consideraba una enfermedad infectocontagiosa y no podías conducir un taxi. Lo mismo ocurría con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, estaba prohibido que, entonces nos encontrábamos muchas veces en nuestras organizaciones, pues cuando veamos un diagnóstico de una persona VIH positiva, que siempre es un palo tremendo, o sea, no conozco a nadie, yo he dado muchísimos diagnósticos haciendo pruebas y a nadie le sienta bien que le digas que es VIH positivo. Pero vamos, si además eso ocurría, que en ese momento te decía, ay, pues es que yo soy policía o yo soy militar, bueno, pues ahí era un dramón tremendo porque estábamos ahí rozando que si le van a expulsar, no le van a expulsar, qué va a ocurrir. Entonces, bueno, pasó que parecía que los que ya estaban dentro no les expulsaban, pero sí que es cierto que era una barrera a entrar para ser de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, eso, gracias a unos compañeros que se llama Trabajando en Positivo, bueno, pues conseguimos modificar esa legislación. Y luego una legislación que nos protege, que ha sido, que la estamos utilizando bastante, es cuando, por ejemplo, con los seguros médicos, que es algo que es muy habitual en España, que cuando tú, por ejemplo, o las hipotecas, tú, por ejemplo, te vas a sacar una hipoteca y resulta que si se enteran que eres VIH positivo porque te piden un análisis de salud o lo que sea, pues la hipoteca es más cara o la hipoteca te la deniegan, o lo mismo que tener un seguro de salud, un seguro. Afortunadamente en España tenemos muy buen sistema público de salud, pero bueno, hay personas que quieren tener su seguro privado. Entonces, bueno, pues directamente muchas compañías, cuando sabes que hay un cuestionario y entonces de las enfermedades preexistentes, entonces consideraban que tener VIH era lo peor y que ya no podías pertenecer a esa compañía. Bueno, pues conseguimos que el Parlamento Español hace 4 años ya aprobara en junio del 2017 pues una normativa que es sobre la ley de consumo y la ley del seguro, donde todo este tipo de cláusulas que existen en las compañías las derogaba. Es decir, te tenía que decir que aunque estén, como si no existieran. Y que todas las personas con VIH no pueden ser vulnerados sus derechos respecto al ejercicio de contratar un seguro o de contratar una hipoteca. Y que además, y que además no pueden ser más caros esos seguros, porque otra estrategia es decir, vale, te admito, pero te voy a cobrar mucho más caro que al resto. Pues no, todo eso se derogó. Hay unos compañeros que son una universidad, ya va a terminar, que se me han pasado 5 minutos, hay unos compañeros de la Universidad de Alcalá de Henares que tienen una clínica legal y justo cuando estos derechos son vulnerados hacia personas VIH positivas, pues acogen a esta legislación y bueno, pues se negocia para que las empresas apliquen la ley. Gracias, Gerjo. Muy interesantes todas esas experiencias de la legislación que ha logrado España. Nosotros tenemos un sistema, digamos, jurídico y político que nos ha permitido en los últimos 30 años avanzar significativamente en la protección de derechos. En 1991 hicimos un cambio de constitución que garantizó unos mecanismos de protección de esos derechos, creó una Corte Constitucional para proteger los derechos fundamentales. Y es a través de esta Constitución y esa protección de derechos y esos mecanismos que hemos logrado avanzar en la protección de los derechos de personas LGBTI. Ustedes en 2005 lograron el matrimonio igualitario. Nosotros hasta 2016, después de una lucha con el Congreso y a través de un fallo de la Corte Constitucional, ni siquiera fue el Congreso el que nos aprobó el matrimonio, sino un pronunciamiento de la Corte que pues, decía que se debía garantizar el derecho fundamental a la igualdad y que no debía haber discriminación entre un trato o permitir el matrimonio a parejas heterosexuales y prohibirlo a parejas del mismo sexo. Entonces, es por la Corte Constitucional que hemos tenido, digamos que un trasegar de 30 años de protección de derechos para personas LGBTI que antes estábamos completamente invisibilizadas, desprotegidas, estigmatizadas. Aún todavía ocurre, pero hay un marco de protección importante. Otro tema, por ejemplo, que estabas manifestando es el tema de la identidad, de la ley de identidad de género. Aquí en Colombia no hay atisbos todavía, ni hay como un panorama de poder
pensar una ley de identidad de género en el Congreso, cuando tenemos un Congreso que por la pandemia ni siquiera está asistiendo a sesionar, sino que todo lo hace virtual, no le está haciendo control político al presidente y demás, pues mucho menos van a pensar una ley de identidad de género. Entonces, la protección que también hemos tenido en materia de los derechos de las personas trans ha sido porque la Corte Constitucional o porque el presidente y el Ejecutivo en el año 2015 hicieron un decreto para que las personas pudieran cambiarse el componente de sexo en el documento de identidad solamente con un trámite en una notaría, porque antes era un proceso judicial y bueno, muchas cosas ahí digamos que habían de barreras que se han ido pues digamos que solucionando con la participación permanente de las organizaciones, los activistas y las personas de la comunidad, pues con estos mecanismos que tenemos, pero no hemos tenido un apoyo político fuerte que nos permita pues estos avances. Entonces siempre sí ha sido muy, muy luchado y eso que considero que en Colombia a nivel regional somos un país que en los últimos años ha avanzado significativamente en la protección de derechos. Y en materia de VIH igual, persiste el estigma, persiste la discriminación, también por sentencias de la Corte Constitucional es que hemos protegido derechos fundamentales a la atención en salud, derecho a la vida, derecho a la no discriminación, al trabajo. Hay unos fallos muy importantes que nosotros hemos tenido en relación a la protección del derecho al trabajo, porque pues persiste la discriminación y sobre todo que la discriminación pues es muy difícil de comprobar, es muy difícil de tener pruebas, de poderlas llevar a un juicio. No sé si has escuchado recientemente, esta semana se hizo la sentencia de un caso muy significativo en Colombia, de un caso de discriminación en un contexto escolar, un chico que en el 2014 por una situación de discriminación que ocurrió en su colegio, de acoso escolar, de persecución, pues se suicidó y solamente hasta este año, 6 años después, casi 7 años después, logramos una sentencia comprobando la discriminación, pero es el único caso yo creo que de discriminación evidente con sentencia judicial y una pena privativa de la libertad que se ha logrado. Entonces, eh, ambos, los tres temas, tanto como matrimonio igualitario, derechos de personas trans y temas de VIH que están completamente unidos por las identidades que representan las personas, han sido de bastante lucha, pero yo creo que para eso podemos hablarlo adicionalmente con el siguiente grupo de panelistas que están invitados. Entonces, gracias, Gerjo. Y continuamos con Rafael Avilés y Andrés Mauricio Altamar, que son participantes del proceso pues, de Montelíbano Afirmativa, líderes de Montelíbano al sur de Córdoba, para que hablemos un poco también pues, de la legislación en Colombia que hay y de las luchas que han realizado en el territorio. Ustedes tienen un trabajo muy importante en Montelíbano que quiero que hablemos. Entonces, bienvenidos. Andrés y Rosita. Hola, Rosita. Sí, muy buenos días para todos, para Manuel, mi admirador. Un saludo para Norita, de verdad, para nosotros es de gran importancia como círculo de estudio tener en cuenta al sur de Córdoba. Mi nombre es Rafael Avilés Hernández, más conocido como Rosita Avilés, líder y activista de la población LGBT en el sur de Córdoba y especialmente en Montelíbano, Córdoba. Pues los temas pues este tema es de mucha importancia porque siempre me ha preocupado este tema de VIH y más ahora en la pandemia, porque de verdad a veces las entidades de salud son muy, para mí, como homofóbicas para atender esta situación
y cuando se trata de población LGBT, son más un poco como discriminantes a esta población. De verdad, para mí es un orgullo tocar este tema porque yo siempre he alzado la voz en esta situación, porque es que a veces los entes territoriales solamente se acuerdan del tema de VIH, son los primeros de diciembre. El resto de los 365 días del año no existe VIH en Colombia, en nuestro territorio, y más la juventud, la adolescencia en nuestro territorio, que de verdad es preocupante las cifras que son muy alarmantes en nuestro territorio. Y de verdad para este tema no hay quien más tenga esa estadística como nuestro compañero que trabaja en salud pública, Sandro Beltrán, que tiene de verdad esa información de mucha importancia que él debe de compartirnos a nosotros, Manuel. Claro que sí, gracias, Rosita. Hola, Señor. ¿me escuchas, Manuel? Sí, señor. Yo pienso que las instituciones prestadoras de servicios en nuestro territorio de capacitación personal, porque en las entidades de género todavía estamos muy atrasados en ese tema con los usuarios de la salud, debido a que, por ejemplo, las personas... Estamos un poco mal, la señal está muy cortada. Sí, está un poquito mala. Miremos si te puedes subir mejor. Apagar la cámara siempre ayuda. Mientras Andrés nos puede seguir hablando, invitamos a las personas a seguir participando en nuestros comentarios en Facebook Live. Manuel, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos mejor. Hola. Hola, sí, te escuchamos, Andrés. Te estaba diciendo que en las instituciones prestadoras de servicio que existen en nuestra región, el personal de salud le falta capacitación en temas relacionados con identidad de género, ya que, por ejemplo, cuando una chica trans, hablo de las chicas trans de acá de la región, por ejemplo, cuando una chica trans se acerca a una cita médica, desde la recepcionista hay que advertirle, porque ella no está capacitada, que ella no quiere ser llamada por su nombre identitario, por su nombre que aparece en el documento, perdón. ¿Estás ahí? ¿Te saliste? No te escuchamos. Bueno, mientras mejoramos la comunicación con Andrés, quisiera invitar a Rafael Beltrán, también en Córdoba, en Montelíbano. No sé si estás en Montelíbano, pero sí estás en Córdoba. Entonces, quisiéramos hablar pues sobre la legislación que hay en temas LGBTI en Colombia y cómo han sido esas luchas desde el territorio para conseguir avances significativos para las personas LGBTI y en temas específicos de salud para las personas que viven con VIH. Bienvenido, Sandra.
que pasa es que la señal está muy débil. ¿Me escuchas, Manuel? Sí, sí, señor, te escuchamos. Después de las 3 grandes ciudades de la región Caribe, somos la 4ª entidad administrativa con mayor incidencia de personas con VIH. Y esto sin resaltar las personas que viven en los municipios como Puerto Libertador y San José de Uré, que les cuesta más acceder al sistema de salud, debido a que las personas que se tratan con temas de VIH tienen que hacerse su respectivo tratamiento en la capital de la ciudad de Montería y tienen que desplazarse hacia allá. Entonces es más complejo porque muchas veces las personas LGBT del territorio temen hacerse una prueba de VIH porque la confiabilidad no es segura en el personal médico y la información se filtra. Ahora una persona que vive en un territorio como San José de Uré, donde vive más al margen de la ley, los armados no tienen la conciencia de que es vivir con VIH una persona, entonces la persona corre con el riesgo de perder su vida. Entonces es un tema muy complejo que estamos viendo en el territorio sobre temas relacionados con VIH, porque la verdad es que las entidades prestadoras de salud del municipio, solamente como decía Rosita, ¿se acuerdan del tema de VIH? Son los 1 de diciembre, que es el Día Mundial del VIH, y el resto del año no existe VIH. Entonces es muy complejo para nosotros como organización, digamos, de poder activistas, estamos tocando puertas, porque es un tema que nos preocupa mucho, no solamente a la población LGBTI, sino también a la población en general, porque los índices y la tasa es alarmante en el territorio. No se está dando cuenta que las personas que están viviendo con VIH solamente en el territorio del sur de Córdoba están vulneradas al derecho a la salud debido a que muchas veces no tienen los viáticos para viajar a la ciudad de Montería. Ese tratamiento, muchas veces tienen que hacer una prueba de tuberculina y tienen que hacer 32 horas del estado. Entonces, todavía te escuchamos un poco mal. Entonces, si quieres, espérame un momentico, hablamos con Sandro sobre lo que le había preguntado hace un momento, a ver si podemos mejorar la señal contigo. Entonces, quiero darle la bienvenida a Sandro Rafael Beltrán para hablar sobre el tema de legislación en Colombia para personas LGBTI y temas de VIH. Bienvenido, Sandro. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, buenos días. Buenos días, nuevamente me presento para los que no me conocen, mi nombre es Sandro Beltrán, soy coordinador en salud pública de la Dirección Local de Salud del municipio de Montelíbano. Nosotros, dentro de nuestras competencias como tal, desde la Dirección Local de Salud, nuestras competencias son inspección, vigilancia y control. Dentro de esta inspección, vigilancia y control, hacemos vigilancia estricta a lo que es al aseguramiento en salud de toda nuestra población, de todos nuestros 95.000 habitantes, haciendo énfasis en la resolución 715, 3518 y la 518. De igual forma, dentro de todo este proceso, entre este andar en salud del municipio, tenemos unas rutas. Yo pienso que dentro de esas rutas es donde se ha fallado. ¿En qué sentido? La resolución 518 del año 2015 nos dice que tenemos que hacer actividades o hacer acciones que permitan a los diferentes grupos poblacionales interactuar y mejorar su calidad de vida en los diferentes aspectos, tanto social, psicosocial, y debemos hacer acciones que le permitan salir de esos constantes de la vida donde se encuentran inmersos. Yo pienso que hemos fallado en ese factor o en ese punto. Tenemos de igual forma para la población con patologías como VIH, pues tenemos una ruta de atención donde yo pienso que es donde hemos fallado, en el sentido de que pues muy poco se ha dado a conocer o muy poco la población del municipio de Montelíbano, tanto urbano como rural, la conoce. Entonces, pues yo pienso que sería importante o de suma importancia dar a conocer estas rutas.
de acuerdo a la norma, a la ley estatutaria, la 1751, que es el alma mater, y que nos obliga a nosotros como entidad territorial a salvaguardar la vida, a la integridad física y moral de cada individuo en particular. Entonces, pues yo pienso que sería importante dar a conocer la ruta de la red prestadora de servicios, o cómo inicia la ruta de la red prestadora de servicios desde el ente territorial, haciendo énfasis principal que las EPS, que son las empresas prestadoras de servicios en salud, o las famosas EAPB, ellas son las directas responsables del aseguramiento en salud o de la administración de los recursos de la población, tanto contributiva como subsidiada de los entes territoriales. Entonces, nosotros en el municipio de Montelíbano estamos conformados de la siguiente manera. Todo paciente que esté presentando sintomatología o que tenga sospecha, lo principal que debe hacer es acudir a la red primaria. ¿Cuál es la red primaria? La de ese hospital local de Montelíbano, donde automáticamente se le debe asignar una cita prioritaria, y esa cita el médico le debe hacer una buena anamnesis, y dentro de esa buena anamnesis lo debe remitir a la enfermera del programa de salud pública para que esa enfermera le haga el consentimiento informado con trabajo social de la mano y se le haga la prueba, una prueba rápida en disco o en cassettes. Esa prueba rápida, al salir positiva, la primera prueba, se debe volver a repetir nuevamente. La segunda prueba, entonces ya pasaríamos a hacer una prueba por serología o por sangre. Si esa prueba por sangre o serología sale positiva, automáticamente se debe remitir a la EPS para que la EPS, como es la directa responsable del aseguramiento en salud, le ordene realizar una prueba que es la especializada, que es la Western Blot o confirmatorio por Western Blot. Y al salir esa prueba positiva por Western Blot o confirmatorio por Western Blot, automáticamente se debe remitir a infectología. Entonces allí, en ese campo de infectología, es donde debe estar el equipo interdisciplinario o multidisciplinario, que debe estar haciendo el acompañamiento de estas personas, porque para nadie es un secreto de que le digan, ¿tienes VIH? ¿Tienes VIH-Sida? Entonces, debe estar el acompañamiento psicosocial desde la red prestadora de servicios. Y el infectólogo es quien decide la carga viral que tiene el usuario y qué tratamiento antirretroviral es el que va a empezar a tomar o a administrársele. Y cada cuánto va a ser la periodicidad de las consultas, de las revisiones y del paquete de exámenes correspondiente que se le va a hacer. Sin dejar de la mano que la EPS debe estar haciéndole seguimiento. Entonces pienso que hemos fallado es en la socialización de la ruta, o quizás por la estigmatización de muchas personas, que esto lo ven como una enfermedad catastrófica, como el fin del mundo, como el acabose. Pero yo pienso que en este momento es mejor que un paciente tenga VIH-Sida a que tenga COVID, porque el VIH-Sida tiene tratamiento, mejora la persona después que tenga un tratamiento adecuado y organizado, mejora su calidad de vida, mientras que el COVID es incierto. Entonces, pues yo pienso que hemos fallado ha sido en la socialización de la ruta. Eso. Y segundo, yo pienso que también hemos fallado en la humanización de los servicios, porque deberíamos socializar las rutas con los prestadores en los diferentes niveles de complejidad y capacitar a todo el personal, desde el portero de la institución prestadora de servicios de salud, llámese IPS o EPS, hasta el último que hace el pinto, que barre, en lo que es humanización de los servicios. Es decir, que todas las personas se deben tratar con mucho respeto, con igualdad y con oportunidad y disponibilidad. Entonces, a veces desconocemos eso y tratamos a las personas como si nada y vamos tratando a las personas como Pedro por su casa. No. Yo pienso que también hemos fallado. Tenemos que hacer inducción y reinducción a todos los prestadores en lo que se llama humanización y sensibilización de los servicios. Porque recordemos que todos los pacientes o todos los usuarios que tienen inmersa esta patología, todos los días no tienen el mismo estado de ánimo. Entonces van a solicitar una consulta, no se las dan, van a solicitar un proceso en el servicio de urgencia, tampoco se los dan. Entonces hay que tener mucha responsabilidad.
como decía alguien por allí, sobre todo con personal médico y asistencial de enfermería, en el sentido de que hemos vivenciado que a veces muchos usuarios que tienen esta patología en curso van a la urgencia a colocarse un medicamento porque tienen una amigdalitis, una faringoamigdalitis, y cuando salen de la urgencia hacia la portería, ya todo el mundo acá afuera se enteró qué medicamento le colocaron a ese paciente, porque no hay una discreción ni una privacidad con relación al usuario. Entonces, a veces confundimos. Pero es que Sandro se colocó una penicilina. Eso, disculpen la palabra vulgar. Eso es que tiene SIDA, eso es que tiene VIH, eso es que tiene gonorrea. No sabiendo que la penicilina que Sandro se colocó es porque tiene amigdalitis o tiene alguna infección en los riñones. Entonces, yo pienso que también sería importante fortalecer esta estrategia, la humanización y la caracterización de estos servicios en este sentido. De igual forma, pues, como dice el compañero Rafael Avilés, sí, verdad que sí, desde los entes territoriales solamente nos acordamos de la población afectada en las fechas específicas. Para nadie es un secreto que el 1 de diciembre es el Día Mundial e Internacional de la lucha contra el VIH-Sida. Ese día, pues, sacamos pancarta, invitamos a los comunales, invitamos a la población, pero es como por llenar el espacio del momento. Repartimos condones, hacemos tamizajes de pruebas rápidas. Ahí es donde nos damos cuenta, en esas pruebas rápidas que captamos 20, 30 pacientes positivos ese día. Pero es por el momento, en el momento, eso queda allí. Para nadie es un secreto, eso quedó allí. No seguimos articulando acciones, ni mucho menos. Entonces, pues, solamente, ¿qué hacemos nosotros? Aparte de hacer ese protocolo el 1 de diciembre, entonces nos queda es que las EPS nos ofician cuando el usuario no va a la consulta a reclamar el medicamento de su tratamiento, o en su defecto nos queda el seguimiento, porque es que a veces muchos usuarios que tienen esta patología en curso confunden el tratamiento que les dan antirretroviral con el aspecto religioso. Nos ha pasado que hay muchos pacientes que tienen esta patología en curso, no van a las consultas de revisión ni se hacen el paquete de exámenes porque dicen que Dios los va a sanar, que el pastor de la iglesia les dijo que no tomaran eso, que eso era un veneno para la sangre, y nos ha pasado. Nos ha tocado ir hasta las casas, sacar a esas personas, decirles que los vamos a denunciar con la fiscalía porque están propagando pandemia. Entonces, en muchos casos nos ha tocado ese factor. Entonces, yo pienso que deberíamos concientizar y socializar un poco más las rutas de atención de todo este factor, para que no la desconozcamos. Por lo menos si usted le pregunta a uno de los compañeros que están ahí atrás, ¿cuál es la ruta de atención para una persona que tenga sospecha que tiene el virus? Y le va a decir, es que no sé, me tocaría ir a apartar una cita, ¿de qué me dicen? Porque la desconocen, no se da a conocer. Y si nosotros la diéramos a conocer, otro sería el idioma que estuviéramos hablando. Entonces yo pienso que debemos partir aquí de hacer un plan de mejoramiento con los prestadores y hacer inducción y reinducción en lo que se llama humanización de los servicios, tener más pendiente a esta población afectada y de igual forma no dejarla de un lado y no solamente utilizarla como protocolo, sino también estar trabajando articulado, porque desde las direcciones locales de salud ingresan recursos que se pueden utilizar fácilmente en muchas dimensiones y en muchos aspectos que le permita a esta población mejorar su calidad de vida desde diferentes ámbitos. Sandro, muchas gracias por tus aportes y tu intervención. Muy importante conocer todo lo que en la ruta de atención, desde la ley estatutaria hasta los protocolos que se tienen para la atención de personas diagnosticadas con VIH, pues se tienen en Colombia. Y esto es muy importante en la medida que pues todas las entidades territoriales, los municipios, departamentos, la nación, pues tienen un compromiso específico para la prestación de los servicios de salud. Es necesaria la descentralización, dejar de pensar que todo tiene que estar o llegar solamente a las capitales o a las ciudades principales para que las personas puedan recibir los tratamientos. Y pues digamos que ese paso a paso y ese protocolo que nos hace cumplir
la ley de salud y pues la atención específica que hay en salud. Cuando uno de esos pasos se afecta o se vulnera o no se cumple o hay una barrera de acceso, no solamente está generando una afectación frente al protocolo y frente al paso, sino que genera una afectación en general del derecho fundamental a la salud. En Colombia, pues como lo he manifestado, gracias a la Corte Constitucional y al análisis e interpretación que hacen los magistrados frente a la protección de los derechos fundamentales de las personas cuando se presentan acciones de tutela, que es el mecanismo con el que contamos todas las personas organizaciones, colectivos, activistas, para proteger los derechos fundamentales, pues ha habido un importante pronunciamiento en el tema relacionado con el derecho a la salud. En principio, por ejemplo, el derecho a la salud no era considerado un derecho fundamental, sino era considerado pues, un derecho secundario, un derecho que hacía parte del grupo de los derechos económicos, sociales y culturales, pero que por la Corte Constitucional hemos podido avanzar a que sea categorizado como un derecho fundamental, no solamente la prestación de un servicio, sino toda la integralidad que implica el derecho a la salud. Y para personas que presentan unas patologías específicas como la del VIH, que además de ser una patología que requiere un tratamiento médico y un avance científico importante, pues tiene muchas situaciones, es como la enfermedad que genera más situaciones de discriminación, estigma, prejuicio para la atención. No solamente pues en el contexto social, sino en el contexto programático y en el contexto pues de la prestación de los servicios de salud. Entonces, cuando uno de estos pasos de ese protocolo que existe para atender a las personas desde las diferentes regiones se vulnera, está generando una afectación completa al derecho a la salud, que como lo he manifestado, pues es un derecho que ha sido reconocido como fundamental y que tiene un carácter integral, es decir, no solamente la salud se garantiza con la atención de urgencias o el tratamiento médico entregado en la fecha que corresponde, sino que refiere a toda la prestación y disposición del sistema de salud para atender las necesidades en materias de enfermedades y de salud pues, que requiera una persona. Y en VIH, pues esto se evidencia permanentemente. Yo creo que uno de las problemáticas principales que tenemos en relación al VIH es pues, que en general en Colombia el sistema de aseguramiento y de garantía, primero de aseguramiento en salud, pues es muy deficiente. Nosotros tenemos unos regímenes que la salud aquí en general no es pública ni gratuita, solamente unas personas que cumplen unos requisitos y que están en mayor situación de vulnerabilidad se les puede garantizar de manera gratuita la salud a través del sistema o del régimen subsidiado, que es el que subsidia pues, el Estado, y que deben pues, cumplir unos requisitos específicos. Los demás tienen que, a través de su trabajo, a través de sus recursos como independientes, como contratistas o como trabajadores, pagar su propia salud y así igual pagándola, tienen pues unas dificultades grandes para poder acceder. Entonces creo que una de las mayores dificultades en Colombia pues digamos que es cómo está establecido este sistema de salud y cómo se asegura a las personas. Quienes no cumplen el requisito para que estén en subsidiado ni tienen la capacidad de pago para pagar como régimen contributivo pues quedan completamente desprotegidas y es ahí donde se generan unas dificultades importantes en materia, por ejemplo, del diagnóstico del VIH, porque pues, muchas personas por miedo, por temor, por falta de atención, por falta de aseguramiento, por falta de información y campañas pedagógicas que pues, permitan la información sobre el diagnóstico de VIH, pues quedan sin hacerse las pruebas, sin determinar el diagnóstico y precisamente digamos que eso es uno de los elementos que a nivel mundial se ha querido proteger, como que, y ha sido una campaña de Naciones Unidas en el denominado 90-90-90, que es el 90% de la población a nivel mundial pueda saber su diagnóstico si tiene o no VIH
que de ese 90 a nivel mundial que sabe su diagnóstico, al menos el 90% pueda tener tratamiento asegurado por parte del Estado y que además de ese 90% que tiene ese tratamiento asegurado pueda tener indetectabilidad en temas del diagnóstico, ¿no? Digamos que el propósito final de una persona diagnosticada con VIH es que pueda ser indetectable. Entonces, creo que lo que tú estás diciendo a nivel regional, que se vulneran como esas condiciones para que se pueda garantizar el acceso a la salud, finalmente vulneran esa globalidad de lo que significa el derecho a la salud integral para personas que viven con VIH, que yo siento además que pues están estigmatizadas y existen situaciones de barreras de acceso y de discriminación permanente. Entonces, a nivel regional eso se agudiza y se profundiza mucho más. Sobre esto, entonces, quisiera preguntarle a Danilo y Ernei sobre qué aspectos consideran que los profesionales de las entidades de salud deberían fortalecer para atender a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género y evitar situaciones de discriminación y de victimización. Entonces le doy la bienvenida a Ernei Romero y Danilo Borges, que hacen parte del proceso de acompañamiento de Montelíbano con la Corporación Montelíbano Afirmativa. Hola, muy buenos días. Adelante, Ernei. Hola. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ernei Romero, para los que no me conocen. Con respecto al tema que han hablado Andrés, Rosita, Erso y Sandro, pues que los profesionales deben tener un poco más de conocimiento hacia la población LGBTQ, tener más conocimiento sobre su salud, también tener en cuenta que no solamente como los profesionales están pendientes más a lo del COVID que a los demás virus que están pasando últimamente, el resto de personas, para muchos los que tienen VIH, no van a un centro de salud por lo que creen que tienen síntomas de COVID. Y la verdad, todo el mundo se está cohibiendo solamente por lo de la pandemia. No están pendientes a las demás enfermedades que también son un poco letales, que también afectan, además de que tengan tratamiento, pero además tienen que ser un poco, ¿cómo les explico? Bueno, también hacia la población LGBT, que no haya discriminación, que también como las chicas trans cuando van a un centro de salud, que sean llamadas por su nombre, el que ellas quieran, y no por el nombre quiere, porque eso es una discriminación y un derecho que ellas tienen como personas que están en un proceso de ser de hombre hacia mujer y tiene que ser respetado. Bueno, no es mucho lo que tengo que hablar y eso es lo que yo le puedo aportar. Gracias. Gracias, Ernei. Danilo. Hola, nuevamente muy buenos días a todos. Buenos días a Norita, a ti, Manuel, a Gerjo. Dani, se siente como un eco al hablar. Sí, claro. Bueno, les decía que referente a la pregunta en específico que nos hace Manuel, Sandro abarcaba un poco este tema ampliamente. Sandro nos compartía de que debe capacitarse al personal desde el barrendero, la aseadora, todos estos deben capacitarse en la humanización de la atención, que es algo vital, algo verdaderamente de suma importancia. Porque en la medida en que se humaniza el trato hacia el paciente, pues la atención es mucho más humana, como su nombre lo indica. Entonces, es eso, humanizar la atención para personas con VIH, formar a los profesionales de la salud, porque pues en la academia ellos no los forman en este sentido de que debe haber un enfoque diferencial al momento de atender personas del colectivo LGBTI más Q. Entonces es precisamente todo esto. También
lo que decía Arney y lo que también anotaba nuestro compañero Sandro, y es que las personas deben ser llamadas y atendidas de acuerdo a su nombre identitario, así su documento no tenga otro nombre. Es cierto que al momento de ingresarlos al sistema, pues debe ser con el nombre que aparezca en la cédula. Eso es algo que no se puede cambiar. Pero sí en la atención como tal, el nombre identitario. Respetar eso. ¿Qué más podría anotar allí? Las personas... ¿cómo es? O sea, en la atención, pues la información, la historia clínica de la persona como tal debe ser un documento que debe tener unas reservas, no un documento que se haga público y que sea del manejo de los demás personas que trabajan en determinada entidad. Yo particularmente trabajé un tiempo allí en el hospital y me daba cuenta que en algunos casos el manejo de la información no era de reserva. Muchas veces una historia clínica pasaba de unas manos a la otra. En ese pasar de manos en manos, pues allí las personas tenían la oportunidad de leer y mirar, no, pero fulano tiene tal cosa. Lo cual a mí como funcionario en ese entonces no me parecía lo correcto, y yo sentía que eso ese manejo lo debían dar determinadas personas, no todo el mundo, porque a veces hasta la asistente u otras personas que nada tenían que ver con el manejo de historias clínicas tenían en sus manos esa información, inclusive de personas pacientes VIH. Entonces, desde allí, ponerle control como a eso. Sí, entonces, pues, ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Harold. Yo quisiera invitar a Gerjo nuevamente. Quisiera preguntarle cómo podemos aportar desde la experiencia de España, desde la movilización social, la agenda política, la agenda de las organizaciones que han conseguido pues, un avance significativo en derechos, a la agenda regional de las organizaciones sociales como Montelíbano Afirmativa para avanzar en esa obtención de derechos, en esa protección de derechos, tanto en temas LGBTI como en temas de VIH. Bueno, ha sido un gusto escucharles. Yo tenía muchas preguntas para el resto de mis compañeros de panelistas, pero no sé si quieres que las hagamos ahora o que pasemos al segundo punto. No sé. Pues tenemos ahorita otra pregunta que es más una discusión general, entonces si quieres ahí las podemos... Vale, ahí se las hago a mis compis, porque como, vale, respecto a la pregunta que me dices, yo creo que son claves diferentes. O sea, por ejemplo, para mí es clave el hecho de entender que defender un derecho significa defenderlos todos. Entonces, no podemos... Y para eso, ¿cómo se consiguen muchos avances si trabajamos como lo que estamos haciendo ahora, trabajar en red? Yo creo firmemente en el trabajo en red y colaborativo. Y creo que entre todos y todas podemos conseguir sociedades más justas, más plurales, más diversas. Y también creo que una clave en la consecución de derechos es entender que el que yo tenga unos derechos no van en retroceso de otros, que eso es un falso discurso de la estrategia del odio que tienen algunos, donde piensan que porque nosotros tengamos los derechos que nos merecemos, ellos van a sentirse perjudicados. Todo lo contrario, ellos también se van a beneficiar, porque si la sociedad es mejor para todos y todas. Entonces creo que esos son algunas de las claves. También, por ejemplo, a mí no me gusta mucho, y sobre todo en VIH se utiliza bastante, estos términos belicistas de la lucha, del no sé qué. Yo hablaría de trabajo, hablaría de labor. O sea, no conseguimos nada peleándonos. O sea, el enemigo no es los que no piensan como yo. O sea, lo que tengo que hacer es hacer un trabajo para convencerles y que ellos interioricen que si yo tengo unos derechos que ahora mismo están siendo vulnerados, ellos también van a estar mejor, porque van a vivir una sociedad mejor. Entonces, creo que el activismo, a veces cuando se radicaliza, no consigue sus objetivos, sino que al revés, se nos arrincona y se nos estigmatiza más todavía. Entonces, creo que son muy importantes el diálogo,
la visibilidad, la argumentación tranquila. Bueno, me encantan cómo hablan ustedes. Encima, creo que no sé, los colombianos en general, no sé, en todos los colombianos que conozco, realmente ustedes hablan fenomenal. Y tiene una voz tan dulce y eso de su merced y tan educado y tan juicioso. Vamos, con eso convencen a cualquiera. Entonces es ahí como hay que conquistar derechos. Luego, hay una frase que es de Pedro Cerolo, que es una persona que admiro bastante y que creo que es clave también, que él decía: en su modelo de sociedad no quepo yo, pero en el mío sí cabe usted. Entonces, como darles la lección de que nosotros somos los que está bien no pensar igual, está bien ser diferente. Eso no es un problema. Luego, otras palabras que también quitaría es de nuestro vocabulario cuando hablamos de problemas. ¡Ay, el problema de las trans! ¡Ay, el problema del VIH! ¡Ay, el problema del...! No hay problemas. O sea, no es un problema, es una realidad diversa y es una oportunidad para que la sociedad sea mejor. Entonces, no hablemos de problemas, hablemos de realidades. Luego, otra cosa que también decía Pedro, que me la he apuntado también, es que los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en España, que aparentemente vivimos en una sociedad como bastante avanzada, todo el mundo piensa que, bueno, que Madrid es el máximo, Chueca, no sé qué, que somos... Bueno, pues está habiendo un auge de posturas súper intolerantes, que aquí estamos todas las organizaciones al pie del cañón. O sea, estos derechos que hemos alcanzado ya no es como el tema del péndulo que dicen los sociólogos, ¿no? Que estamos aquí. No, ya no vamos a volver. O sea, por mucho que la extrema derecha la diga que ni siquiera podemos hacer actividades en las aulas, es poco menos que, que podemos que entra el demonio, que vamos a convencer a todos los niños para que sean gays, pues no. Y bueno, pues la extrema derecha, por ejemplo, está a punto de gobernar en Madrid, porque hoy estamos votando. Bueno, pues va a ser necesaria probablemente, bueno, no sé, me estoy adelantando a los resultados, pero es probable que sea necesaria que la extrema derecha... Bueno, ahí estaremos todos para que la legislación se cumpla al 100% y ser muy escrupulosos para que el gobierno que salga cumple con todas las leyes y que esas leyes se lleven a rajatabla. Entonces, no es de recibo que, por ejemplo, nos digan que eso, que poco menos que, o sea, bueno, están en contra de los inmigrantes, quieren cerrar fronteras, están en contra de los gays, están en contra de cualquier tipo de diversidad. Luego, es curioso también porque justo hoy me han mandado un meme que es una realidad. O sea, los líderes de la extrema derecha que no quieren que haya inmigrantes, no quieren que haya no sé qué, una es de descendencia cubana, la otra es argentina, la otra es... o sea, los cuatro más de estos son de fuera y justo ellos son los más intolerantes. Entonces, pues no sé, vamos, para resumir, también me gustan mucho algunas frases, como por ejemplo Rigoberta Menchú, decía: yo creo firmemente que la diversidad, espera, que no sé si la tengo por algún sitio. Sí, mira. Yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. O sea, que la diversidad tenemos que promoverla como un valor y como algo que es positivo para nuestras sociedades. Porque además, si yo defiendo, por ejemplo, el hecho que yo pueda amar a quien quiera, pues también las personas racializadas, las mujeres, los migrantes, o sea, nadie es igual, o sea, todos somos diferentes, pero nos merecemos los mismos derechos. Así es, muchas gracias, Gerjo. Qué chévere que traigas acá esas frases que nos generan mucha reflexión y se evidencian completamente en el trabajo de defensa de derechos humanos. Vuelvo y repito, en un país, en un momento tan convulsionado como el de ahora. Y me parece fundamental esa frase que dijiste de Pedro Cerolo de defender un derecho significa defenderlos todos. Nosotros como personas LGBTI en un país pues que lo ha marcado la violencia, que lo ha marcado el conflicto armado, en donde la identidad de género y la orientación sexual han sido un criterio determinante en la comisión de violencias en ese mismo conflicto.
salir a defender nuestra identidad, salir a defender, a posicionar, a sentirnos orgullosos de nuestra identidad vuelvo y digo, es algo integral para defendernos a nosotros mismos y posicionarnos en el debate público. Nosotros no, y también eso tiene que ver con que nosotros no podemos hablar solamente desde lo LGBTI, sino desde todas las identidades que se nos cruzan, víctimas del conflicto armado, personas afrodescendientes, indígenas, mujeres, trans. Desde ahí es que debemos defender no solamente ese derecho de poder ser nosotros, sino el de permitir que las otras personas sean. Y también apoyar las diferentes luchas, las diferentes identidades para que se puedan seguir posicionando. Y eso también incluye a las personas diagnosticadas con VIH. También hay un criterio ahí de estigma y de discriminación específico que debemos obviamente pues, como agrupar e intervenir dentro de nuestra defensa, juntar dentro de nuestra defensa de derechos. Estoy de acuerdo contigo, además, algo que creo que es necesario trabajar, concienciar, es que a veces hay mucha transfobia. Los más transfobos que yo he conocido son gays. Hay mucha misoginia, hay mucha que yo llamo plumofobia. Especialmente he de decir que los países de su entorno, o sea, aquí en España también hay muchísima plumofobia, pero cuando yo conozco gente de Venezuela, de Colombia y tal, digo, chico, relájate, no sé, o sea, de verdad, no, yo lo respeto, pero yo conmigo que no, o sea, a ver, hijo, que él tiene derecho, o ella, como se quiera llamar, a expresarse como quiera, y no es ni más ni menos que tú. Y el respeto no es decir, yo lo respeto, pero no quiero saber nada, no, el respeto es que puedes darte la oportunidad de conocer a personas maravillosas que te lo estás perdiendo por alejarlas de ti y de tu vida y por discriminarlas. Entonces, basta ya de que nosotros, que nuestros derechos han sido vulnerados, seamos los que más vulneramos los derechos a los demás. O sea, la xerofobia dentro del colectivo gay es brutal. Entonces, y a veces yo me pienso, pero vamos a ver, si es cuestión, es una lotería. O sea, como si tú nunca hubieras tenido alguna relación de exposición frente al VIH. Qué afortunado eres que a ti no te ha tocado, pero que no me vas a dar tus lecciones de moral, ni tú eres mejor que yo. O sea, además esto lo veis, bueno, todos utilizamos las redes sociales y las redes de liga y todo. Entonces, lo de que no quiero pluma, lo de que tiene que estar sano, tiene que estar limpio. A ver, que yo estoy igual de sano. O sea, el tener VIH no significa estar enfermo. O sea, si yo no presto atención a mi VIH, lógicamente estaré enfermo, pero afortunadamente ya hay unos tratamientos, ya hay todo, y yo estoy igual o más sano que tú, que tienes una mente enferma, que me quiere discriminar, y solo por el hecho de que yo tengo VIH. Además, cosas absurdas, o sea, a ver qué significa indetectable, todo el mundo lo sabemos, pero nadie se lo cree. O sea, yo a veces atiendo a parejas serodiscordantes que digo, hijos, pero a ver, relajaros, si estamos en el siglo XXI y hay ¿cuántos estudios creéis que hay? A ver, yo les digo, mira, el estudio Partner, googlearlo, estudio científico, London University, 17 países de la Unión Europea, más de 80.000 parejas serodiscordantes durante 5 años teniendo relaciones sin protección, no ha habido ni una sola transmisión en más de 80.000. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Tú el primero? No, es que he leído que el riesgo es del 0,0, pero a ver, que no hay ninguna. Es que, a ver, las únicas, no ha habido ninguna seroconversión, es decir, no ha habido, durante los años que ha habido ese estudio, además una cosa súper significativa. Entonces, ¿qué te afecta que yo tenga VIH para que yo tenga relaciones sexuales contigo? O sea, es que no te afecta en nada. Igual que también esa caza de brujas que a veces se hace, o lo que habéis nombrado vosotros de que se vulnera el derecho a la intimidad de las personas que son VIH positivas, como si eso fuera, pero no sé, ¿qué más da? Si estamos indetectables. O sea, yo haría una caza de brujas para aquellos irresponsables que no se quieren testar, que no quieren hacerse una prueba porque tienen miedo al resultado,
o que incluso conociendo el resultado, pues tienen tanto miedo de que les vean en la consulta el vecino, el primo, el amigo, no sé qué, que no reciben el tratamiento. A ver, que esto no es algo malo, o sea, esto es una condición más en nuestras vidas. Entonces, afortunadamente tenemos sistemas de salud, afortunadamente hay medicinas, afortunadamente hay todo, y lo único que nos cambia es que nos tenemos que tomar las medicinas a todos los días. O sea, tampoco es decir que es una cosa tan... que bueno, hay que tomárselo con frivolidad, ¿no? Pero que no entiendo esa xerofobia tan grande que se da dentro del colectivo. O sea, nosotros somos los que más discriminamos a otras personas como nosotros, solo por el hecho que han tenido una oportunidad de estar en contacto con un virus y generar anticuerpos. O sea, ya es lo peor. Y bueno, y lo de las plumas es tremendo. O sea, lo de las plumas es tremendo. ¿Por qué existe ese odio y esa discriminación? Y luego lo mismo con las mujeres trans. Los más transfobos son los gays. El típico gay guapo, profesional, con dinero, con su carro, con su trabajo, no sé qué, de gimnasio, buenísimo. O sea, como que es que las quiere así, ¿sabes? O sea, las quiere bien lejos. Por ejemplo, no sé si ocurrirá allí, pero aquí con las manifestaciones ya no. Pero al principio yo me acuerdo que es que muchos amigos me decían, no, es que no voy porque es que van a pensar que soy como ellas. Digo, ¿cómo van a pensar que soy como ellas? Van a pensar que ahora, como es ahora, es un festival de la diversidad y da igual. Y ella puede ser como quiera y se puede subir a la fuente y puede hacer lo que le dé la gana y disfrutar de la vida, porque toda la vida está siendo puteada en su día a día. Pues para un día que puede ser ella misma, déjala y que ella salga en el periódico no te perjudica. Al revés, está diciendo, qué suerte que en Madrid todo el mundo puede hacer lo que quiera y no le molesta a nadie. Eso es buenísimo. ¿Por qué es malo para ti que te vean a una manifestación y por qué tienes esa transfobia hacia las personas que sienten que sus cuerpos, o sea, es diferente? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer una labor de sensibilización, de educación, de normalización. La normalidad no me gusta mucho, pero como que nos relajemos de verdad y que nos miremos muy hacia adentro. Y yo creo que lo que ocurre es que muchas veces muchos miedos que tenemos internos, pues cuando hay alguien ahí al lado, pues nos lo saca a relucir, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que desde los colectivos deberíamos trabajar. O sea, el respeto a todas las diversidades, a todas. O sea, si tú, gay de turno, no quieres que en tu supertrabajo te discriminen, pues hijo, tú no discrimines tampoco. A ver. De acuerdo completamente. Y sobre todo también el tema de migración. Colombia en este momento que tiene alrededor de 1.800.000 migrantes de Venezuela, no mentira, no son tantos, más bien 1.800.000 personas han migrado de Venezuela, más bien, y que tenemos pues tantas personas acá, migrantes, se generan muchas situaciones también de discriminación por parte de las personas LGBTI y sobre todo los hombres gays en las aplicaciones de ligue, en los comentarios, en las redes sociales. Hay mucho discurso de odio y de rechazo hacia las personas venezolanas, como prefiero conocer a alguien que no sea venezolano. Por favor, lo que decía es como no personas con plumas, ni VIH, ni venezolanos. O sea, ahí está toda la discriminación y el rechazo hacia las personas desde nosotros mismos individualmente, y pues también como que lo reforzamos en colectivo, siendo pues hombres gays o bueno, en general personas LGBTI, que también no pensamos el tema de la discriminación hacia personas migrantes. Si es lo que tú dices es clave, o sea, la estigmatización. O sea, porque un venezolano, una vez cometiera algún delito, ya todos los venezolanos son unos delincuentes. Pero a ver, primero, son personas bellísimas, son personas por dentro y por fuera, súper valientes, súper resilientes. O sea, tienen la desgracia de vivir en un país donde es el no país. O sea, yo sigo muy de cerca la realidad venezolana, pero muy de cerca. Y es que ya mi capacidad de asombro es que nunca deja de... Pero yo preguntaría a las personas que discriminan, a ver, ¿por qué crees que él o ella está aquí? O sea, ¿es por elección? O sea,
tú también has migrado, o sea, cuando Colombia es un país de migrantes también, y seguro que muchos de esas personas que discriminan tienen familia que está en España o en Alemania, en Italia, donde toque. Entonces, es curioso como a veces, en realidades a las que nosotros mismos nos enfrentamos, cuando luego vienen otros, les generamos rechazo. Entonces, no lo entiendo, ese esquema mental. Yo pensé que yo qué sé, que el hecho de tú sufrir discriminación ibas a ser más tolerante. Pues no, esa premisa no existe. Entonces, lo que hay que hacer es eso, pues con mucha educación, con mucho respeto, con mucha sensibilidad, pues lanzar preguntas y que la gente reflexione y que no seamos todos como borregos, que porque se genera un estigma hacia un colectivo determinado ya pensemos como es ese colectivo determinado. A ustedes les pasaba. O sea, antes yo tengo amigas colombianas que, vamos, tenían el estigma que en todos los aeropuertos la revisaban, como iban a ser narcotraficantes. A ver, y a ustedes a que eso no les gustaba, pues eso. Y no significa que todos los colombianos son narcotraficantes. O sea, es que es de absurdo. Pero sin embargo, durante muchísimos años, todos los colombianos que viajaban sufrían ese estigma, que iban a ser delincuentes, que iban a ser... Y no, a ver, o sea, no se podemos generalizar a un grupo por lo que haga alguna persona de ese grupo. Claro. Muchas gracias, Gerjo, por esas reflexiones completamente necesarias para seguir trabajando en Colombia y en las regiones. Creo que tenemos apuestas muy similares que son pues oportunas en estos momentos de continuar con la defensa de derechos en estos temas. Quisiera hacer un comentario de una persona que nos escribe a través de las redes sociales. Johan David Roa nos dice que una de las fallas más importantes es la falta de privacidad y discreción con el trato de la información de todos los pacientes con patología o sin ella. No más el hecho de irse a hacer una prueba, lo que decía Sandro, el hecho de ponerse una penicilina por alguna situación, se está completamente identificando, relacionando con una serie de prejuicios en relación a comportamientos, actitudes de las personas en torno a su sexualidad y con prejuicios en relación a las infecciones de transmisión sexual, específicamente el VIH. Eso por un lado, cuando la persona no está diagnosticada y solamente digamos que se acerca a un servicio de salud. Ahora cuando está diagnosticada, cuando ya vive con el virus, en Colombia todavía hay un prejuicio y un estigma muy, muy grande en temas de VIH. Y esto, lo que hemos dicho, como que se agudiza, se profundiza en las regiones. Entonces, la falta de privacidad, que es un derecho fundamental, el derecho a la intimidad. Además, hay una normatividad específica en relación a la custodia, al secreto profesional, a la custodia de la historia clínica. Se vulnera de manera significativa tanto en regiones como a nivel nacional, pero específicamente en regiones, por el tema específico de VIH. Como última pregunta, quisiera pues invitarlos a todos para hablar de cómo, digamos que ha afectado el acceso a los servicios de salud de las personas VIH, el COVID-19. Perdón, cómo ha afectado el acceso a los servicios de salud de las personas LGBTI en general, como el servicio de salud, por el COVID-19. Hola Manuel. Bueno, Hola. la afectación que se ha vivido por medio de la pandemia es que la atención no ha sido ya presencial, la atención ha sido por teleconsulta, por lo menos acá en nuestro territorio. A ti te atienden por llamada, que bueno, de todas maneras, por precaución, por protocolos de bioseguridad y eso, para que no te acerques al hospital o el centro donde te atienden, para no exponerte. Entonces la atención se hace por teleconsulta. Te llama el médico, te pregunta qué te sientes, cómo has pasado, en fin, tú le comentas allí cuál es el motivo de tu consulta y sobre eso él te medica, te formula. Obviamente esa fórmula, y eso sí debes ir o enviar a alguien allí al hospital a recoger la fórmula para luego ir a tu EPS y reclamar esos medicamentos.
Entonces, en ese sentido, pues ha cambiado la atención. También han habido cambios en el sentido de que si te remiten a un especialista, entonces debes llamar, bueno, que antes también se hacía, llamar para apartar la consulta con el especialista, pero dado el pico que estamos atravesando y eso, pues muchos especialistas no están atendiendo. Entonces, esa atención queda ahí hasta cuando ya, ¿cómo es que le llaman ellos? Agenda. Hasta tanto no haya agenda, una agenda creada para determinado especialista, entonces no se te daría la cita. Particularmente a mí, yo solicité una cita por dermatología, me dieron la autorización, luego llamé a un teléfono para apartar la cita en Montería y entonces me dijeron, no hay agenda. Pero yo llevo rato solicitando esta cita, ¿qué puedo hacer? Me dice la chica que me atendió por una línea nacional de Sanitas, me dice, no, si a usted le queda fácil, desplácese a Bucaramanga, que allí le pueden atender en dermatología. Yo le dije, corazón, yo vivo acá en Montelíbano, Córdoba, Bucaramanga queda súper lejos, súper distante, no tengo los medios ni el recurso para viajar hasta allá. Entonces acérquese a Barranquilla, igual me queda lejos, mi amor. Lo que me queda cerca a mí es Montería, que sería mi punto de atención. Entonces, bueno, entonces espérese a que todo esto se calme y a que haya una agenda creada en su departamento para poder ser atendido. Yo dije, bueno, ok, pero entonces no le dan como una solución efectiva a uno. Entendería yo que es por las circunstancias de la pandemia y eso, pero de todas maneras lo afecta a uno. Y resalto lo que decía el compañero Ernei, que entonces ahí se está vulnerando ese derecho porque pareciera que lo urgente, lo primordial en este sentido es el COVID y pareciera que como por arte de magia las demás enfermedades y patologías o cualquier otra necesidad que nazca para una atención con especialistas pues no requiere de mayor importancia. Entonces, también aprovecho la oportunidad para resaltar lo dicho por el compañero Gerjo Pérez, lo que decía hace un momento. De verdad, Gerjo, qué palabras tan sabias, tan llenas de realidad. Aplaudo y resalto todo lo dicho por ti. Muchas gracias. Bueno, yo lo del COVID, la verdad es que en mis años de activismo nunca me imaginé que iba a tener la realidad de vivir en Madrid las cosas que he vivido, ¿no? O sea, en marzo fue un mes brutal. Nosotros nos confinamos todos súper encerradísimos, tal cual. Primero el hecho que fue vulnerado, lo que habéis comentado antes, el derecho al trabajo, sobre todo las mujeres, mujeres trans, muchas de ellas colombianas que están en Madrid, que ejercen el trabajo sexual, claro, se quedaron sin clientes. Entonces, nunca me imaginé que, bueno, nosotros empezamos con un equipo de voluntarios, con coches, tenemos salvoconductos, entonces llevamos las medicinas del hospital a los domicilios de las personas que tenían COVID y las que no tenían COVID porque no se podía mover nadie. Luego ya, cuando ya pasaron 2 o 3 semanas, empezamos a llevar comida. O sea, nunca me imaginé que mi trabajo iba a ser llevar comida en Madrid. A mí se me han muerto varios pacientes y el segundo que se me murió, no solo se murió porque vino de Venezuela el pobre totalmente inmunodeprimido, directamente sin CD4, no sé, 10 CD4, así que yo COVID, vamos, no venía bilateral, una semana, éxitus, como dicen los médicos, que esa palabra que no me deja asombrarme, ¿no? Cuando alguien fallece, que digan es un éxitus, salida. Entonces, es que se murió hipoglucémico. O sea, en el siglo XXI en Madrid, este chico estaba encerrado en una habitación y no tenía acceso a nada, no tenía papeles, acaba de llegar, no sé qué, no tenía trabajo, no tenía, todo se paralizó. Entonces, tomando agua y azúcar. O sea, ¿cómo te puedes morir en el siglo XXI hipoglucémico en Madrid? Pues sí, pues ha ocurrido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que esto va un poco en línea también de lo que es trabajar en red. Pues nos unimos muchas organizaciones LGBT y no LGBT. ¿No os habéis visto la película Pride? ¿Alguna ha visto la película Pride, que es unos mineros y la lucha de los mineros en Inglaterra? Bueno, que se unieron al movimiento LGTB con los mineros. Por aquí ocurrió lo mismo. O sea, yo jamás me imaginé que entidades como el Opus Dei nos ayudaría a los idosos, a las trans y a los maricones y nos dando unos menús diarios de 250 comidas que distribuíamos. Entonces, el Opus Dei pues no me preguntaba nada. Eran personas vulnerables, hacíamos un trabajo serio y nos daban las comidas, nosotros las llevamos a las casas. O, por ejemplo,
entidades. Esto también, de toda crisis, también surge una oportunidad, ¿no? Dicen los griegos que crisis, claro, cuando tienes la crisis no eres consciente, pero sí que es cierto que también ha sido una oportunidad como para, por ejemplo, nosotros creamos una campaña que se llama La Solidaridad no se cancela, que era dar respuesta a todas estas realidades tan extremas, básicamente comida, o sea, comida en Madrid. Porque claro, los servicios sociales atendían todo parado, entonces la gente no tiene acceso a lo más básico, que es la comida. Pero claro, las personas justo que nosotros atendemos, que son las que son recién llegadas de Colombia, recién llegadas de Venezuela, todavía están en un proceso de regularización. O sea, bueno, jamás diréis que una persona es ilegal. Ah, ¿está legal? No. O sea, las personas no pueden ser legales y ilegales. Las personas están regularizadas o no regularizadas. Cuando algún diga, es que los venezolanos están ilegales, es una persona ilegal en Colombia. No. No está regularizada, no es ilegal. Las personas nunca podemos ser ilegales. Eso es un término que no sé quién lo inventó. Y entonces los ilegales, pues no ilegales. A ver, yo por el hecho de ser persona ya tengo innatos una serie de derechos, entonces no puedo ser nunca ilegal. Bueno, pues esas personas en proceso de regularización que todavía no estaban empadronadas en un domicilio estuvieron excluidas de todas las ayudas públicas. Sí, es verdad, en España hay un cierto estado de bienestar, entonces hay muchos servicios sociales, urbanizaciones, el ayuntamiento, la comunidad, pero justo estos no existen. Entonces estos son los que nosotros estamos atendiendo, pues llevando comida a sus domicilios. Y esto, que fue una crisis brutal, aunó a muchos movimientos sociales. Por ejemplo, nos pidieron ayuda desde Salud Pública, donde trabaja Sandro. Pues nosotros trabajamos muy vinculados con Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que es nuestra región, que nos facilitan pruebas rápidas, preservativos, no sé qué, formación, no sé qué. Entonces, Salud Pública nos pidió una ayuda porque tiene, igual que un programa específico de VIH, tiene un programa de atención a la población gitana, que es una población de una etnia que están, bueno, son muy vulnerables, entonces los niños, las madres, no sé qué, no sé cuánto. Total, que desde ese programa de Salud Pública también fallecieron algunas madres de COVID y nos pidieron ayuda a nosotros, que estamos a pie de calle, porque la propia institución no era capaz de atender a 31 menores españoles que estaban absolutamente desprotegidos porque no podían pasar a la institución, porque sus madres eran fallecidas de COVID. ¿Qué van a pasar con a familias de acogida? Tampoco. O sea, pasaron con las abuelas sin recursos, los niños no estaban empadronados, entonces nos recibían ayuda. Bueno, ahí estuvimos nosotros 2 o 3 semanas llevándoles la comida. Entonces, cuando llevábamos la comida, nos robaron, porque eran barrios muy complicados, y que el hecho de que nos robaran, que es la mayor crisis del mundo, fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque salió el patriarca, que eran evangélicos, que yo jamás me imaginé que un evangélico iba a trabajar conmigo, y vio que nosotros éramos hijos de Dios, igual que ellos, que no tenemos cuernos y que somos personas y que ayudamos a otras personas. Y entonces, bueno, pues sus camiones que se dedican venden compuestos de fruta, pues con los camiones de ellos íbamos a Mercado Central y luego nos íbamos a otro sitio para la distribución. O sea, nos ayudaron un montón con sus camiones. Y no solo nos ayudaron, sino que me siento súper orgulloso de que en su iglesia, de las puertas abiertas, ventanas abiertas, no sé cómo se llaman, hicieran retransmisiones en directo en el Facebook, como ahora, diciendo que estas organizaciones gays, todos los buenos que somos y lo que hacíamos y con las frutas y con todo. O sea, que también se han dado oportunidades muy buenas para pensar que en el fondo, pues eso, que todos nos merecemos los mismos derechos y que todos podemos trabajar juntos aunque tengamos diferentes ideologías o diferentes formas de entender el mundo. Y luego, una de las cosas que también nos ha supuesto muchísimo esfuerzo con el tema del COVID es el tema de la adherencia al tratamiento. Tengo decenas, nada más de verdad, decenas de colombianos atrapados en diferentes, que son usuarios nuestros, se quedaron atrapados en diferentes partes de Europa, de España y del mundo. O sea, un colombiano, no me digáis que hacía en Moscú, pero estaba en Moscú y se quedó atrapado en Moscú. Di en Moscú que eres gay, que necesitas el tratamiento. ¿Cómo hacemos llegar el tratamiento desde España hasta Moscú? Pues no sé ni cómo, pero se llegó. En Londres, en Italia, o sea, en un montón de sitios. Y luego también algunos usuarios nuestros que se habían ido a visitar a las familias a Colombia y que se quedaron atrapados en Colombia. Claro, allí, bueno, nadie sabe que son gays, nadie sabe que nadie sabe que son VIH positivos ni nada. Y que luego también con lo que decíais vosotros, todo el sistema de salud pues medio, no paralizado, sino centrado en dar respuesta al COVID. Y entonces, claro, ¿cómo iban a conseguir el tratamiento? Bueno, pues ahí no sé cómo se han cruzado un montón de alianzas, de pilotos de avión que nos han ido llevando medicinas en mano a tratar a personas concretas. Y bueno, pues
cientos de traslados. Entonces, una cosa que a veces no pensamos, que sí que es verdad que cuando somos VIH positivos es algo que tenemos que tener en cuenta, es cuando viajamos, el hecho de que, claro, necesitamos una medicina. Entonces, si por lo que sea el viaje lo tienes planificado para un tiempo y el viaje dura más, es muy importante trabajar en red, porque si yo sé que, por ejemplo, pues en Córdoba estáis vosotros y hay algún usuario mío que está en Córdoba y se ha quedado atrapado, pues yo me encargaré de ponerlo en contacto con vosotros, y al revés vosotros, si sabéis que yo estoy en Madrid y que tengo acceso a los hospitales en Madrid, pues alguien que no es que viva en Madrid, sino que puntualmente está en Madrid, pues le podemos dar el tratamiento. Gracias, Gerjo. Muchísima información, de verdad, muchas problemáticas que siguen habiendo y que generalmente no las pensamos, ocasionadas por esta situación del COVID-19. Quisiera darle la palabra a Nora. Está sin ya. Sí, solamente me voy a referir a unas cosas que me surgieron con la participación de todos y todas, pues de todos. Esto, a mí siempre estas discusiones sobre la salud me llevan pues al camino que yo he escogido, que es el de la salud y el bienestar psicosocial. Y ahí me ubico, digamos, con respecto al COVID en una necesidad nunca visibilizada, pero siempre bien presente de las personas en situación de vulnerabilidad en general. Sé que estamos hablando de las personas LGBTIQ+, pero yo he sentido que en Colombia todos y todas hemos pasado por situaciones emocionales muy complejas con el COVID, de una transformación de nuestras vidas increíble, de la ruptura de las redes sociales, del aumento de los niveles de vulnerabilidad para quienes han sido vulnerados, y en Colombia particularmente una tendencia a la exacerbación de todas las formas de violencia contra las mujeres y contra las personas LGBTI. No es un secreto que las personas LGBTI enfrentan situaciones familiares difíciles, de mucha discriminación al interior de los núcleos, todavía de situaciones de closet muy complejas, en las que se involucran, digamos, la dignidad de las personas, el bienestar, y este escenario implica unos sufrimientos terribles que todavía que nunca fueron respondidos. Es decir, la gente sufre en sus hogares, no puede salir, ha tenido que enfrentar las dificultades de la zozobra por la ausencia de recursos, por ejemplo, enfrentar enfermedades que incluso pues se han exacerbado con la pandemia, como por ejemplo la falta de tratamiento en situaciones en las que pues, se necesitaba un tratamiento constante y no se ha dado, y no se ha podido saber cómo hacer para resolver esos temas. Creo que esa integralidad de la que hablaba Gerjo y que retomaba Manuel, pues, digamos, nos lleva a la perspectiva psicosocial, que es un llamado a la naturaleza integral de los derechos. La salud es una cosa que no tiene que ver solamente con lo físico, y que no tiene que ver solamente con lo físico y lo emocional, también tiene que ver con lo económico, con las relaciones sociales, con la posibilidad de externalizar las cosas que sientes y encontrar un escenario en donde esa expresión de tus emociones tenga cabida y sea reconocida de una manera dignificante. Creo que lo psicosocial ha sido un espacio como desértico, como que nadie se lo ha tomado, ni siquiera los planes de la pandemia, pues que han sido tan difíciles en Colombia, pero digamos que se ha puesto un énfasis en otras cosas, pero todos y todas hemos sufrido las consecuencias psicosociales, relacionales y emocionales de la pandemia. Asumo, por ejemplo, que los factores interseccionales asociados a la perspectiva diferencial,
por ejemplo, el VIH, los factores asociados a grupos étnicos discriminados, la vulnerabilidad económica, todo eso genera un escenario de disminución de la capacidad de las personas de dar una respuesta emocional y relacional adecuada a esta situación de crisis tan fuerte que vive el mundo. Nosotras, por ejemplo, en la Fundación hemos intentado estar muy en contacto con las personas a las que acompañábamos. Y fíjense que esto también ha sido un reto muy importante porque antes de la pandemia estábamos en contacto constante, viajábamos, estábamos allá, dormíamos en los territorios. Digamos que ese acompañamiento se hacía visible. Ahora, pues estamos intentando hacer toda la presencia y todo el acompañamiento a través de estas redes y supongo que eso ha generado unos beneficios, pero otras cosas también se han dejado de atender. Y creo también que estos escenarios también pues tienen unos retos con respecto al abordaje de la situación emocional que hay que intentar seguir construyendo, ¿no? Por último, necesito obligatoriamente, yo al principio de la intervención hablé de la lucha por los derechos y luego Gerjo habla de cómo él no utiliza la palabra lucha y creo que me tengo que referir a ello porque nunca lo había pensado así, como tú lo pones, como un trabajo arduo. Yo siento que en Colombia pues ese trabajo ha implicado mucho sufrimiento también, ¿no? Muchas víctimas, mucha gente amenazada, mucho miedo. Y entonces cuando yo me refiero a la lucha, pues voy a intentar transformar la palabra para para ponerla más como en una expresión propositiva, porque finalmente lo que hacemos es eso, levantarnos todos los días súper temprano y trabajar, ¿sí? Y la lucha podría ser un elemento que habla también, incluye la violencia, incluye otros elementos que pues no son útiles. Para mí ha sido una lucha en el sentido de que he sufrido también en carne propia lo que han pasado las comunidades en nuestro país. Llevo 20 años conociendo comunidades que han visto desaparecer y morir a las personas LGBTI, por ejemplo, líderes y lideresas, pero sí, acepto la invitación de ir transformando nuestro lenguaje en favor de también dignificar nuestro trabajo, ¿no? Como defensores y defensoras. Listo, solo eso. Muchas gracias, Nora. Quisiera escuchar a alguien de Montelíbano para ya dar cierre a este panel. Manuel, está Juan Sebastián Hernández. Como apoyo, ¿no? Yo no sé. Sí, nosotros entramos como apoyo. Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Estamos cerrando ya nuestro panel. No sé si quieras saludar. Hemos hablado sobre una comparación entre los derechos, la legislación que hay en España y la que hay en Colombia. Digamos que todo el proceso de reconocimiento y avance en la obtención de derechos tanto para personas LGBTIQ como para temas de VIH. ¿Sí me escuchaste? Juanse. Juanse. No sé si se me alcanzó a escuchar. Sí, creo que sí, pero no, mentiras. De pronto todavía no tenías el audio. ¿Ahí me estás escuchando, Juan? Voy a escribirle por el chat. Bueno, entonces mientras tanto vamos a hablar con las personas de Montelíbano. Yo tengo algunas preguntas no sé si cuando acabe el live o después para mis compis. No sé, de Montelíbano, ¿quién nos pueda de pronto hacer una reflexión final sobre el tema de el COVID y la situación pues de COVID y los derechos de personas LGBTI?
Sí, yo pienso que el tema de COVID nos ha afectado a todos. ¿Sí me escuchas, Manuel? Sí, sí, señor, te escucho. Yo pienso que el tema de COVID nos ha afectado a todos, como decía Nora, pues el encierro entre las familias, a las personas LGBT, a muchas han sido rechazadas porque las personas LGBT no conviven muy bien muchas con sus familias en el territorio. Desde nuestro activismo en Montelíbano Afirmativa, nosotros también hemos aportado un granito de arena en este tema de pandemia, haciendo ollas comunitarias para las poblaciones más vulnerables del territorio. Entonces, mi perspectiva es que a raíz de que el COVID nos ha separado un poco de las personas con las que más convivíamos, pero también nos ha unido porque estamos más pendientes de llamarnos, de preguntarnos cómo amaneces, cómo sigues y hacerle seguimiento como a esas personas que tanto queremos. Gracias, Andrés. Hace un momento le estaba dando la bienvenida a este espacio a Juan. No sé si ya nos puedes escuchar. Creo que no. Entonces, No, creo que no está escuchando, porque en el Gerson, chat está diciendo que no, que va a reiniciar porque no nos oye. listo. Gerson, entonces si quieres, hagamos. Ah, bueno, Rosita, entonces no sé si tengas algún comentario. Sí, mano, de verdad, esto, como dijo mi compañero Andrés, la situación del COVID creo que en todo Colombia, en todo el mundo ha sido un gran problema y más acá también por acá para el sur de Córdoba también con esas, la atención siempre virtual. Y de verdad, este empoderamiento con Pérez, Melías, de verdad, con Juanse, con Nora, con ustedes, para nosotros es de suma importancia que ellos conozcan las problemáticas de nuestro territorio, cómo se vive en el sur de Córdoba y de verdad para extender la invitación que venga por acá, por el sur de Córdoba y conozca nuestra casa de paz, que es como nuestro lugar, nuestro reguño que amamos tanto. Gracias a esos compañeros que nos están viendo desde Facebook Live y esos aportes que están así, que esas preguntas que hicieron, de verdad, para nosotros es importante, importante que ellos conozcan las problemáticas que vive la población LGBT en el sur de Córdoba y más especial en el municipio de Montelíbano. De verdad, gracias Nora y a Daniela por tenernos en cuenta y no hay, siempre voy a recalcar este esfuerzo y esta articulación que tiene el Círculo de Estudios de trabajar con la población LGBT del sur de Córdoba. De verdad, mil gracias. Hola. Gracias. Hola. Pues yo también quiero aportar algo y retomo el tema de Andrés Altamar, que para muchos el COVID ha afectado a la población LGBT para las personas que no tienen trabajo, pero aparte de eso, nos hemos unido como población, como hermanos, que siempre estamos pendientes del otro, que si ya comió o no comió, o si tiene para comer, entre todos nos reunimos, hacemos un mercado, una ayuda, y se lo entregamos a su casa. Para los que hay de nuestro grupo de población, hay un señor que es discapacitado. Nosotros siempre estamos pendientes a él en cualquier tema, cualquier cosa. Y de verdad, mil gracias por estar en este círculo. Es mucho más de lo que uno aprende de otras normas, otras leyes, de otro país como lo que es España, porque son países diferentes, tienen normas diferentes, el cual creo que España tiene un poco más de sensibilidad, más sencillez y tiene como un poco más de aceptación hacia la población LGBT. En cambio en Colombia y más en el territorio del sur de Córdoba, que es un territorio el cual se tiene como los chicos LGBT son como un poquito más reservados del miedo al que dirán o el que lo amenacen o que de un día para otro se levante y no saber si ese día va a seguir al otro o este día no va a seguir. Bueno, ese es mi aporte y de veras mil gracias y también para las personas de Facebook Live que nos están siguiendo con sus comentarios, que también aprendan de esto, que no solamente sea como ver y escuchar,
y no absorber información que solamente absorban y puedan expandir más sobre lo que se habló la temática de hoy sobre salud y del VIH hacia población LGBT. Gracias. Muchas gracias. Finalmente queremos invitar a Montelíbano Afirmativo a que nos permitan conocer, nos permitan pues saber cómo se puede continuar con el trabajo desde Montelíbano, desde los entornos cotidianos, cuáles son las redes sociales para poderlos contactar, o cómo pueden las personas de pronto que estén en Córdoba interesadas en conocer el trabajo de ustedes o en Montelíbano, ojalá, aunque yo sé que son bien visibles, pero entonces quisiéramos también como que nos dijeran desde dónde se pueden seguir y cómo aportar a su trabajo. No sé, Rosita, alguien de Montelíbano. Hola Manuel, porfa, me repites nuevamente la pregunta que hacías. Lo que ocurre, y discúlpenme, es que estamos también acá en otra reunión que es de víctimas. Entonces estoy acá con Rosita y a veces tenemos que atender asuntos de acá, pero también estamos conectados con ustedes. Entonces, porfa, te agradezco me repitas la pregunta para responderla. Que quisiéramos saber cómo desde cómo la gente puede conocer, las personas que nos están viendo y escuchando, cómo pueden conocer el trabajo de Montelíbano, si se quieren acercar, si tienen redes sociales que nos puedan compartir. Claro que sí. Quienes estén interesados en saber más de los procesos que llevamos a cabo como organización, como Montelíbano Afirmativa, y también con el acompañamiento y beneficiarios que somos del proceso de Casa de Paz de Caribe Afirmativo, pues lo pueden hacer. Si son de acá de Montelíbano, llegar a la dirección que es calle 14, número 719, barrio Ancísar Flores, acá en Montelíbano. Y a través de redes sociales nos pueden buscar en Facebook como Montelíbano, Corporación Montelíbano Afirmativa, también como Casa de Paz Montelíbano. El correo electrónico de nuestra corporación es montelíbanoafirmativa@gmail.com. Allí también nos pueden escribir, nos pueden contactar, cualquier información que requieran, soliciten. Sí, solo tenemos, de momento tenemos solo el Facebook, tenemos el correo electrónico, no tenemos otras redes sociales en las cuales aparezcamos. Listo, gracias Danilo. Bueno, finalmente queremos invitarles a conocer y promocionar la línea telefónica para brindar acompañamiento psicosocial de emergencia a mujeres y personas LGBTIQ que son víctimas de violencias basadas en género. Aquí encontrarán orientación sobre las rutas de acceso y derivación a la justicia y la atención en el contexto del COVID-19. La línea es 018 41 38 43. Pues como les indiqué, es una línea de acompañamiento psicosocial muy necesaria en estos tiempos pues de pandemia, y sobre todo donde hemos visto que han aumentado las violencias basadas en género. La línea telefónica hace parte de la estrategia de acompañamiento psicosocial del proyecto que se apoya desde el programa desde el programa para una paz sostenible de USAID, el de JSP. Se basa en el enfoque de derechos humanos. Desde allí se comparte información a partir de la escucha activa y hay profesionales capacitados y disponibles para poder brindar esta atención. Esta es una herramienta de apoyo para el acompañamiento a personas en las regiones. Pueden promocionarla entre las personas con las que ustedes participan en sus organizaciones y colectivos, y para mayor referencia compartimos pues este video para que la puedan conocer. Mil gracias a todas y todos. Don Manuel, una pregunta. Esta línea que nos compartes, esta línea nacional que nos compartes, ¿se puede marcar desde cualquier dispositivo? Sí, señor, desde cualquier, pues sobre todo celular, se puede, es gratuita. Ok.
Sí, porque es que hay veces hay líneas nacionales que uno quiere marcar desde su celular y no se lo permite. Entonces, por eso la pregunta. Sí, es gratuita y está la posibilidad de marcar. Bueno, ya cerrando este panel, le agradecemos a todas y todos por conectarse a este espacio de diálogo, de aprendizaje y de construcción colectiva. Les invitamos a seguir a la Fundación en sus redes sociales y a comunicarse con nosotros a través de nuestros medios de contacto, al correo electrónico fundación@fundacioncirculodeestudios.org. En Twitter nos pueden encontrar como O de Estudios. En Facebook nos pueden buscar como Fundación Círculo de Estudios y en Instagram como Círculo de Estudios. Agradecemos especialmente a todas las personas que nos han acompañado, a los panelistas, a Gerjo, a Montelíbano Afirmativa, Danilo, Rosita, Andrés, Ernei, Sandro, por todos estos aportes tan significativos y espero que nos podamos encontrar en nuevos espacios de discusión para seguir trabajando estos temas tan importantes. Un abrazo a todos y todas y nos estamos viendo. Manuel. Gracias, Gerjo, por tu gran colaboración, por tus grandes aportes. Bueno, ahora que no se acabe el live, tengo que hablar con ustedes. No sé, que se acabe el live. Cuando me digan. Acabemos el live y entonces ya. Muy felicidades por su trabajo y por su valentía y por